Clase 3.8, propiedad distributiva. En el análisis nos dice encuentra el área sombreada de los siguientes rectángulos de dos formas diferentes. Ahora, nos vamos a enfocar en primer lugar en el rectángulo que tenemos en el literal A. Vemos que tenemos un rectángulo principal y que ese rectángulo está compuesto, este rectángulo principal que estoy remarcando, está compuesto por dos rectángulos en su interior. Entonces, acá tenemos nosotros dos formas para encontrar esa área. ¿Consideramos al rectángulo como uno solo o lo vamos considerando pieza por pieza? Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es considerar al rectángulo como uno solo, justo acá como lo tenemos. Este no lo tenemos partido o conformado por dos porciones, por dos piezas o por dos rectángulos. Entonces hay que identificar los datos que vamos a utilizar. En este caso aquí tenemos la altura. Si lo vamos a considerar todo, la altura es de 3/5 metros y la base en este caso está compuesta por esta porción o esta longitud que mide 4 séptimos y esta longitud que mide 2 séptimos. Entonces la longitud en este caso de la base de nuestro rectángulo o el largo, en otras palabras, pues sería la suma que nosotros tenemos ahí, la suma de esas fracciones de 4 séptimos con 2 séptimos. Entonces esta sería la base, 4 séptimos más 2 séptimos. Ahora que tenemos claridad de cuánto mide la base o el largo y cuánto mide la altura o el ancho de este rectángulo, lo vamos a calcular. Entonces estamos acá por la forma número 1. Forma número 1, que en otras palabras es el área completa, el área total. Entonces tenemos que el área completa, el área de un rectángulo es base por altura, Entonces vamos a multiplicar, área completa es igual, en otras palabras, base por altura sería como largo por ancho. Entonces la base es esta suma, 4 séptimos más 2 séptimos. Tenemos acá 4 séptimos más 2 séptimos. Esta es nuestra base y eso lo vamos a multiplicar por la altura, que ya habíamos dicho que era de 3/5. Ahora tenemos que resolver esto. Lo que vamos a hacer en este caso es resolver en primer lugar la suma que tenemos acá. Entonces tenemos área completa es igual y vamos a sumar estas fracciones. Estas fracciones son homogéneas, tienen el mismo denominador, entonces únicamente vamos a sumar los denominadores. Vamos a tener 4 más 2, todo ello sobre 7, sobre el denominador común, y al final debemos de multiplicar por 3/5. Ahora vamos a hacer la suma. Entonces tenemos que el área completa es igual 4 más 2, eso es 6, entonces me queda 6 séptimos por 3/5. En otras palabras, 6 séptimos es la longitud de la base, porque es el resultado de sumar estos 6 séptimos. Ahora sí multiplicamos y la multiplicación se hace lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Tenemos 6 por 3 y 7 por 5. Al resolver esto tenemos que el área completa es igual 6 por 3, 18 y 7 por 5, 35. Entonces me queda 18 sobre 35 metros cuadrados en este caso, porque es un área. Entonces esta es la forma número 1 de encontrar el área para este rectángulo de la parte número 1. Ahora, ¿cuál sería la segunda forma? La segunda forma de encontrar el área es yendo pieza por pieza. Entonces área de cada pieza, en otra palabra, o de cada rectángulo. A ver, me explico de mejor manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el área de este rectángulo por partes. Vamos a encontrar primero el área de este rectángulo, luego encontramos el área de este otro rectángulo y al final, para encontrar el área del rectángulo completo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es sumar esas dos áreas resultantes. Entonces vamos a decir área 1 y área 2. En el caso del área 1 vamos a tomar el rectángulo más grande, y área 2 vamos a tomar este. Entonces para el caso del área 1
área 1, nosotros tenemos la siguiente información, que la base, si observamos, la base mide 4 séptimos de metro, y la altura mide 3 quintos. Bien, esto es para el área 1. Ahora, para el área 2, nosotros tenemos que su base mide 2 séptimos metros, y la altura es la misma en este caso. La altura es 3 quintos metros. Bien, verifiquemos. 2 séptimos de base el área 2 y 3 quintos de altura. Sí, tenemos los datos correctos. Entonces, ahora encontremos el área completa. ¿Y cómo vamos a encontrar el área completa? El área completa en este caso lo vamos a encontrar sumando área 1 con área 2, es decir, sumando el área de los dos rectángulos que forman el rectángulo principal, el rectángulo mayor. Ahora, para el caso del área 1, tenemos acá área completa o área total. Área 1 tenemos base por altura, eso sería igual a 4 séptimos por su altura, que en este caso es 3 quintos. Ahora tenemos que sumar esta área 1 con el área 2, y el área 2 en este caso es base 2 séptimos por 3 quintos. Ahora hay que resolver esto. Resolvamos primero las multiplicaciones. Tenemos 4 por 3 en los numeradores, 4 por 3, y en los denominadores 7 por 5. Tenemos 7 por 5. Y en el caso del área 2, nosotros tenemos 2 por 3, y por multiplicación de los denominadores 7 por 5. Ahora, resolvamos. 4 por 3 es 12, y 7 por 5 es 35. Ahora tenemos como área 2, este es el resultado del área 1, 12 sobre 35 metros cuadrados. Ahora el área 2 sería 2 por 3, eso es 6, y 7 por 5, 35. El área 2 es 6 sobre 35 metros cuadrados. Al sumar área 1 con área 2, nosotros tenemos lo siguiente: 12 más 6 sobre 35. Tenemos una suma de fracciones de igual denominador, entonces solamente sumamos los numeradores, los números que están en la parte de arriba. 12 más 6 es 18 sobre 35. Y como vemos, en este caso obtenemos la misma respuesta de la forma 1, es decir, esta respuesta es la misma que esta respuesta que tenemos acá. Y así tendría que ser para que tenga sentido, porque al final estamos hablando del mismo rectángulo mayor, del mismo rectángulo principal, lo único que lo hemos hecho de dos formas distintas. Ahora tenemos que hacer algo similar para el caso del rectángulo número 2. Ahora, ojo que nos dice solo el área sombreada, entonces la única área sombreada que tenemos nosotros es esta. Y de igual forma podemos, como método 1, encontrar primero el área total, es decir, del rectángulo principal, que en este caso sería este de color verde, y luego pues lo podemos hacer por pies en este caso. Bueno, pero fijémonos en este caso que lo que nos interesa es esto, pero nuestro rectángulo principal no es ese, sino que es este que tenemos acá. Entonces tomemos el rectángulo completo para empezar por el método 1. Ahora acá debemos de recordar que lo que queremos es el área sombreada, entonces nosotros tenemos que todo esto mide 7/9 de metro, y esta parte que no está sombreada mide 2/9. Entonces, para que nosotros podamos conocer esta base, que es justo la que nos interesa, debemos de realizar una resta. En este caso podemos hacer una diferencia de área, es decir, a esta área completa
le quitamos el área pequeña, es decir, vamos a decir que este es el área 1 y este sería el área 2, este de acá. Entonces los vamos a calcular por separado y vamos a encontrar esa área verde, que eso es lo que nos interesa, y esta sería área 2. Muy bien, vamos a arreglar acá. Entonces tenemos área 2, de tal manera que para encontrar el área sombreada, el área verde, área sombreada en este caso, o área verde, lo que tenemos que hacer es al área total, al área 1, le quitamos el área 2. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para el caso del área 1 hay que identificar la base y la altura, porque en ambos casos son rectángulos. Entonces el área total, vemos que su base es 7/9 y la altura es 3/4 de metro. 3/4 metros. Aquí ya tenemos para el área 1. Ahora, para el caso del área 2, la base, si nosotros observamos, mide 2/9 metros. 2/9 de metro. Y la altura mide lo mismo, 3/4 de metro. Entonces, ahora que ya tenemos la claridad de la base y la altura para cada una de las áreas, podemos hacer en este caso la resta, y vamos a tener área verde o área sombreada es igual, esto es de la forma 1, que en otras palabras sería área mayor menos área menor. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces el área verde, el área sombreada, sería igual a área 1, que para el área 1 la base es 7/9 por 3/4. Y a esto habrá que restarle el área 2, que acá la base es 2/9 por la altura, que también es 3/4. Vamos a resolver entonces esto y tenemos que el área verde, el área sombreada, es igual a 7/9 por 3/4, área 1. Entonces la multiplicación de fracciones es lineal. Resolvamos primero las multiplicaciones. 7 por 3 nos queda 9 por 4 en el denominador. Recordemos que tenemos una resta y resolvamos la segunda multiplicación. Sería 2 por 3 sobre 9 por 4. Resolvamos cada una de las multiplicaciones. 7 por 3 es 21 y 9 por 4 es 36, menos 2 por 3 es 6 y 9 por 4 es 36. Entonces tengo aquí una resta ahora de fracciones homogéneas, es decir, fracciones que tienen el mismo denominador. Hacemos la resta de los numeradores, que sería 21 menos 6 y todo ello sobre 36. Entonces vamos a tener que el área verde o el área sombreada sería igual a 21 menos 6, eso es 15, me queda 15 sobre 36 metros cuadrados. Muy bien. Ahora, esa era la forma 1, que al área total, al área grande, le restáramos esta área blanca para poder encontrar el área verde. La otra forma sería ya de una sola vez solamente considerar el área verde, y es justo lo que vamos a hacer a continuación, que es lo que les explicaba un poco al inicio. Entonces justo el área que nosotros queremos sombreada de la forma 2 es el área verde. Entonces área verde únicamente, entonces para obtener el área verde únicamente necesitamos la base de ese rectángulo verde, pero ese no lo podemos encontrar inmediato, y habíamos dicho que lo íbamos a poder encontrar restando esta base mayor menos esta base menor, y así obteníamos esta base desconocida, de tal manera que en este caso la base sería la resta de las fracciones 7/9, que era el área completa, esto que teníamos acá, menos el área menor, que en este caso es 2/9. Eso sería
nuestra base. Y nuestra altura siempre es 3/4 si nosotros nos fijamos en el dibujo. Muy bien. Ahora entonces encontremos el área verde únicamente. Y tenemos que el área verde sería igual base por altura. Base ya hemos dicho que sería esta resta, 7/9 menos 2/9, y todo esto multiplicado por 3/4. Tenemos que el área verde es igual. Hay que resolver primero esta resta. Tenemos una resta de fracciones homogéneas, el mismo denominador, entonces solamente restamos en los denominadores. 7 menos 2 sobre el denominador común, que es 9. Y esto al final lo vamos a multiplicar por 3/4. Tenemos área verde es igual a 7 menos 2. Eso nos da como resultado 5. Entonces me queda 5 sobre 9 o 5/9. Y esto ahora lo vamos a multiplicar por 3/4. Tenemos que el área verde es igual a multiplicar numeradores por numeradores, denominadores por denominadores. 5 por 3 sobre 9 por 4. 5 por 3 es 15 y 9 por 4 es 36. Recordemos las unidades, estábamos hablando en metros, pero el área se da en metros cuadrados. Y justamente es la misma respuesta que obtenemos en el primer paso. Entonces, como vemos, en ambos casos obtuvimos los mismos resultados, las mismas áreas. Veamos el comprende. El comprende, en este caso nos dice que la propiedad distributiva aplica si tenemos un triángulo, un número cuadrado y un número círculo, que en otras palabras representan fracciones. Y estas se obtienen, con estas se obtienen las siguientes igualdades. Que por ejemplo, si nosotros estamos sumando dos fracciones de estas tres, por ejemplo, la fracción cuadrada con la fracción círculo, y a esa suma de esas dos fracciones la multiplicamos por la otra fracción, que sería triángulo, eso sería igual a repartir la multiplicación. Es decir, repartimos la multiplicación de la primera fracción por la fracción que está afuera, luego la suma y la primera fracción por la que está afuera. De igual manera pasa si es en la resta. Ahora voy a resolver o a plantearles únicamente el literal A y el literal B para que ustedes vean la aplicación de la propiedad distributiva. Muy bien, tenemos acá los ejercicios. Vemos que en el literal A tenemos una suma y que esta forma que nosotros tenemos es muy similar a esta forma, donde la fracción cuadrada está representada por 2/3, la fracción círculo por 5/3 y la fracción triángulo por 4/5. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir esa estructura, o en una forma más simple, el primer número lo multiplicamos por el exterior, luego agregamos el signo de la suma, que es más, y el segundo número también lo multiplicamos por el exterior. La propiedad distributiva o distribuir hace referencia a repartir. Entonces vamos a repartir la operación que está afuera con los números de adentro, con cada uno de los números de adentro. En eso consiste, en otras palabras. Entonces, si tenemos que repartir 2/3 con la operación que está al exterior, nos va a quedar 2/3 por 4/5. Luego, no nos olvidemos que en el interior del paréntesis estaban sumando, entonces agregamos el signo más y ahora multiplicamos la segunda fracción por la que está en el exterior. Entonces tenemos 5/3 por 4/5. Ahora, a partir de aquí ustedes deben de empezar a resolver las multiplicaciones y por último hacen la suma final. Si se fijan, coincide con la forma que tenemos acá. Habíamos dicho que el cuadrado era 2/3 y aquí tenemos 2/3. El triángulo es 4/5 y el círculo habíamos dicho que era 5/3 y acá lo tenemos, y el triángulo es 4/5. Entonces se cumple la propiedad distributiva. Si se fijan, simplemente es repartir la operación. Ahora, para el caso del literal B, esa forma se parece más a esta. Entonces, pero hay que seguir esta estructura, o simplemente lo mismo que hicimos en el literal A, repartamos el número que está afuera con los números que están adentro, siguiendo la operación exterior, sin olvidarnos que en el centro va la operación del paréntesis. A ver, en otras palabras, tenemos entonces que en primer lugar vamos a repartir 2/3
2/3 multiplicando con 5/6. No nos olvidemos que luego pues hay una resta y vamos a repartir la fracción de afuera con la operación por la fracción que está al interior, y justamente sigue la misma estructura que se fijan acá. O simplemente ustedes vayan diciendo, bueno, el triángulo es 2/3, entonces la respuesta dice que debo de colocar triángulo. Aquí está la fracción triángulo, luego multiplicada por la fracción cuadrada. La fracción cuadrada en nuestro caso era 5/6, entonces aquí coloco la fracción cuadrada, luego tenemos un signo menos, escribimos el signo menos, luego va otra vez la fracción triángulo que era 2/3, la ubicamos acá, y luego vamos multiplicando por la fracción círculo, que en este caso era 1/6, y la ubicamos acá. Ahora ustedes empiezan a resolver. En este caso les recomiendo que trabajen el literal A y el literal B y C y D. En el caso del literal C y D vamos al revés. Tenemos nosotros esta estructura desarrollada y tenemos que pasarlo a la forma bueno, de paréntesis, pero debemos de encontrar, ojo, la indicación no es solo resolver, sino que nos dice encontrar las parejas de cálculos que sean iguales. Entonces la pista va en el hecho de que pues va a tener las mismas fracciones. En ese caso encuentren nada más las parejas de cálculos que sean iguales. Entonces tienen que buscar ustedes según este desarrollo, que fíjense que yo les hice acá, si la fracción o el ejercicio literal B corresponde con el C, con el D, con el G o con el H. Ustedes eso fíjense. Y si el literal A corresponde con el C, el D, el G o el H. Entonces hagan el desarrollo del literal E y F, así como les he explicado acá, y ustedes van a ver con cuáles de estos corresponde. Simplemente es unir, es decir, por ejemplo, la fracción o las operaciones del literal B corresponden con las del literal H. Así, eso sería la respuesta, y escribirla, esa correspondencia.